Bueno, en esta lección estudiaremos la ley de oferta. En la pasada hablamos de demanda, sin embargo está representada solo un lado del mercado. Al estudiar la oferta, o sea la lección de hoy, completaremos esta ecuación. La oferta describe el lado de los productores y la ley de oferta nos explica el comportamiento de estos en un mercado. Entonces miremos algunas definiciones importantes. ¿Qué es oferta? La oferta se refiere a la voluntad y la habilidad de los productores de ofrecer un bien o servicio para la venta. Cualquiera que provea y produzca un bien o servicio es considerado un productor. Bueno, en esta definición hay dos cosas muy importantes, la voluntad y la habilidad. Las vamos a subrayar para tenerlas en cuenta. ¿Por qué la voluntad? Si por ejemplo yo vendo tomates y el precio del mismo en el mercado está muy bajito, yo no voy a tener la misma voluntad de seguir vendiendo y produciendo tomates. Por consiguiente puedo cambiarme de negocio y producir otra cosa. ¿Y por qué la habilidad? Porque yo puedo querer producir muchos tomates para vender, pero si el clima está afectando los cultivos o no tengo los abonos suficientes para que el producto salga bien, tampoco podría ofrecerlo. En conclusión, siempre debe existir la voluntad y la habilidad, que es lo mismo que decir querer y poder. También podemos agregar que la oferta está representada por esta curva que está acá, por toda la curva. Bueno, hablemos de la cantidad ofrecida. Esta se refiere a la voluntad y la habilidad de los productores de ofrecer un bien o servicio para la venta a un precio específico. Aquí sí podemos hablar del punto. La oferta hablamos de la curva entera, la cantidad ofrecida hablamos de un punto específico. Bueno, y al igual que en la demanda, el precio es el factor que más influencia la oferta. Ahora hablemos de la ley de oferta. Esta dice que los productores desean vender más bienes o servicios a un precio más alto que a un precio más bajo. Es muy sencillo, si los precios están altos, el productor tiene motivación para producir más, pues va a ganar más. Su ganancia va a ser mayor. Lo contrario ocurriría con los precios bajos. Entonces podemos decir que los precios de la oferta tienen una relación directa. Por lo tanto, la pendiente de la curva es positiva. Aquí lo podemos ver. Pendiente positiva. Podemos ver que las dos variables van en la misma dirección. Si una sube, la otra sube, si una baja, la otra baja. Bueno, y es importante explicar también que en las curvas de oferta se puede representar la oferta de un productor individual o la de todos los productores. La curva de oferta es una gráfica que muestra cuánto de un bien o servicio un productor venderá a cada precio, y una curva de oferta de mercado muestra la cantidad que todos los productores o el mercado como un todo está dispuesto y tiene la habilidad de vender a cada uno de los precios. Eso pues ocurre igual que en la demanda. Ahora hablemos de los costos de producción, que para los empresarios o productores son tan importantes. Entonces, cuando se habla de oferta, se debe hablar de lo que implica producir un bien o servicio. Los productores se enfrentan todos los días a los costos de producción. Estos pueden ser costos fijos, costos variables, costos totales o costos marginales. Entonces, expliquemos cada uno. ¿Cuáles son los costos fijos? Son los costos en los que los productores incurren así produzcan nada, poco o mucho. En otras palabras, son costos que no dependen de la producción, porque siempre hay que pagarlos. Por ejemplo, el arriendo del local donde el productor vende. Así no haya vendido mucho ese mes, igual lo tiene que pagar. Entonces, son los costos fijos. Vamos a los costos variables. Son los costos que varían cuando la producción tiene cambios. Por ejemplo, se está vendiendo mucho de un producto y se decide producir más. Los costos adicionales serían estos costos variables. Entonces el costo de la máquina que se compró para poder aumentar la producción, o de los insumos, o de los trabajadores que se contrataron, etc. Y los costos totales es la suma de los costos fijos y costos variables. Entonces ahí tenemos como la suma de los dos anteriores. Hablemos entonces de costos marginales. Es el costo adicional por producir una unidad más del bien. En conclusión, podemos decir que el propósito de los productores es obtener la mayor ganancia posible de su negocio. Por lo tanto, siempre se tienen que fijar que estos costos de producción sean los menos posibles. Es decir, tratarlos de disminuir para poder maximizar los beneficios o maximizar la ganancia. Pongamos aquí los ejemplos. Listo. Ahora hablemos de esos factores que afectan la oferta. Empecemos por el más importante, los gastos de producción. Se refiere a los precios de los recursos necesarios para producir un bien o servicio. Estos gastos afectan la oferta en una gran medida. Por ejemplo, si a un productor de camisas le suben el precio de la tela, es posible que no pueda seguir produciendo lo mismo que antes. Y además no está tan motivado. Miremos la productividad laboral.
Esta se refiere a la cantidad de un bien o servicio que una persona puede producir en un tiempo dado. Entonces, una creciente productividad tiene como consecuencia una disminución de los costos de producción. Por lo tanto, incrementaría la oferta porque habría más motivación para producir. Por ejemplo, un trabajador competente, eficiente, que tenga un grado alto de conocimientos va a producir más bienes en menos tiempo y por ende a menor costo que un trabajador menos educado, menos calificado y competente. Vamos con la tecnología. Una de las maneras que los negocios utilizan para mejorar su productividad e incrementar la oferta es a través del uso de la tecnología. Entonces, la tecnología implica la aplicación de métodos científicos y descubrimientos al proceso productivo, entonces trayendo como consecuencia nuevos productos o técnicas. El uso de la tecnología mejora muchísimo la eficiencia y las ganancias del productor, por eso también se considera un efecto que afecta a la oferta. Bueno, miremos las acciones del gobierno. Las acciones del gobierno pueden afectar los costos de producción también, de manera positiva o de manera negativa. Un impuesto, por ejemplo, sobre la producción puede generar un aumento de los costos de producción, por lo tanto una disminución de la misma, por desmotivación. Los subsidios, por ejemplo, tienen el efecto opuesto. Esta ayuda lo que genera es que se cubra algún costo, por lo tanto la oferta puede aumentar, pues el propósito de este subsidio es proteger y fortalecer dicha industria o dicho negocio. Las regulaciones en general del gobierno, las leyes, tienen también un efecto sobre la oferta, por ejemplo el seguro del trabajador, de riesgos profesionales. Esta ley incrementa los costos del empleador, o sea, del negociante, lo que puede disminuir de alguna manera la oferta, puede desmotivar. Tenemos las expectativas del productor, que es otro factor que afecta a la oferta. Entonces, si el productor espera que el precio de su producto suba o baje en el futuro, su decisión de cuánto producir hoy se vería afectada. Entonces, por ejemplo, si una empresa de camisas sabe que en el futuro el precio va a ser más alto porque se van a poner de moda, va a producir más desde ya, incluso compraría maquinaria extra para atender la demanda del futuro. Entonces, para ir produciendo y produciendo, va guardando para poder vender todo lo que tiene a ese precio tan alto que es el que le va a convenir. Y por último, tenemos el número de productores. Entonces, cuando una compañía desarrolla una idea muy exitosa, al tiempo otros productores entran en el mercado, incrementando la oferta de ese bien o servicio. Un incremento del número de productores significa un incremento en la competencia, lo que eventualmente puede ocasionar que los productores menos eficientes y exitosos salgan del mercado, se queden quienes puedan competir, ocasionando una disminución de la oferta. O sea que puede tener ambos efectos, la existencia de un gran número de productores. El primero, a medida de que vayan entrando diferentes productores del mismo bien o servicio, se vaya incrementando la oferta. Pero por otro lado también puede ocasionar que al entrar unos, salgan otros que no puedan competir y lo que exista o lo que suceda es una disminución de la oferta. Estos factores que afectan la oferta son los que van a hacer que la curva de oferta se mueva a la derecha o a la izquierda. Depende. Si el factor hace que aumente la oferta, entonces la curva se va a mover a la derecha. Si este factor hace que disminuya la oferta, la curva se va a mover hacia la izquierda. Bueno, y hablando de esto mismo, de cambios en la cantidad ofrecida y en la oferta, miremos entonces la gráfica. Cambios en la oferta y la cantidad ofrecida. Entonces en la primera gráfica vemos un cambio en la oferta. ¿Cómo sabemos? Cambió la curva, se trasladó. O esta pasó a ser esta o esta pasó a ser esta. Pueden pasar ambas cosas. Lo que implica es que alguno de los factores anteriores estuvo presente y toda la curva se movió. Entonces, ¿por qué toda? Porque son factores poderosos que hacen que cambien las preferencias de una gran parte de los productores, haciendo que se mueva dicha curva. En el segundo caso, vemos que solo hay un movimiento dentro de la misma curva. Es para este. Es decir, un cambio en el punto, lo que implica que hubo cambio en la cantidad ofrecida que ocurre cuando hay una variación en el precio. En conclusión, podemos decir que si solo cambia el precio, la curva permanece y se mueve, por ejemplo, de A hacia B. Aprovechemos para hablar de los puntos de la gráfica, del punto A y del punto B. Entonces miremos el punto A. En este punto a los productores les gustaría ofrecer más, obviamente porque el precio es mayor, entonces hay más motivación. Aquí vemos el precio, es mucho mayor que el precio aquí en el punto B, ¿cierto? Entonces, más producción por ser más motivación. Y en el punto B nos pasa lo contrario, o sea, hay menos producción porque hay menos motivación. ¿Por culpa de qué? Del precio tan bajo. Aquí podemos entonces volver a concluir que la oferta tiene pendiente positiva. Ambas variables se mueven en la misma dirección. Y para terminar el tema de la oferta, hablemos de la elasticidad de la oferta.
Entonces, así como la demanda tiene elasticidad, la oferta también tiene elasticidad. ¿Qué podemos decir? Que es la medida de la respuesta de los productores a cambios en los precios. Entonces miremos, ¿cuándo es elástica? Entonces, cuando un cambio en el precio lleva a un cambio considerable de la cantidad ofrecida. ¿Cuándo es inelástica? Si un cambio en el precio lleva a un cambio muy insignificante de la cantidad ofrecida. Y la elasticidad es unitaria si el precio y la cantidad ofrecida cambian exactamente el mismo porcentaje. Entonces, aquí hay unos numeritos. Tenemos aquí mayor que 1, menor que 1 e igual a 1. Pero ¿cuándo lo vamos a entender? Cuando entendamos la ecuación. Entonces, calculemos la elasticidad de la oferta. ¿Cómo se calcula? Miremos el primer paso. Aquí estamos en el primer paso, cantidad original menos la nueva cantidad sobre la cantidad original por 100. Esto nos daría el cambio en porcentaje de la cantidad ofrecida. 2. Precio original menos nuevo precio sobre precio original por 100 nos da el cambio en porcentaje del precio. Y en la tercera parte miramos el cambio en porcentaje de la cantidad ofrecida sobre el cambio en porcentaje del precio y eso me da la elasticidad. Entonces, si esta elasticidad me da mayor que 1, puedo decir que es elástico. Si me da menor que 1, debo decir que es inelástico, y si me da igual a 1, debo decir la elasticidad es unitaria. Entonces, con esto terminamos el tema de la oferta y la ley de la oferta. Los esperamos en próximas lecciones. Mil gracias.